¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y José Luis Amarripa, el día de hoy para hablar en la segunda parte de nuestro tema, nuevos modelos familiares. Les recuerdo que si usted quiere hacer alguna participación con el programa, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y que también tenemos nuestro WhatsApp para que usted nos mande un mensaje al celular 333-822-3208. Y el día de ayer nos habíamos quedado con algunas participaciones allá medias. Es un tema delicado, lo sabemos, así que si usted quiere hacer una participación y le parece algo irreverente o tal vez como que no es tan popular o tal vez hasta una cosa negativa, no se frene de hacerlo, por favor. Y si usted quiere guardar su anonimato, solamente dígalo. Realmente solamente estamos pasando los puros nombres de las personas y así usted puede participar con toda libertad. Y el día de ayer específicamente, sobre esto que estábamos hablando, alguien nos estaba haciendo una participación alrededor de lo biológico, de cómo lo biológico es que haya un hombre y una mujer, y ya que todo lo demás son embrollos que vamos haciendo nosotros como personas. Hasta cierto punto va teniendo algo de razón. Estos embrollos que vamos haciendo como personas es justamente lo que nos hace seres humanos. Y le estaba diciendo el día de ayer que el argumento de utilizar la biología para sostener alguna de nuestras manifestaciones intelectuales, sentimentales, creativas, la que usted guste, no se sostiene. Realmente no se puede sostener en la condición humana. ¿Por qué? Porque en nosotros ya no operamos por el instinto. Ya nosotros vamos más allá del instinto y es justamente a lo que nos referimos cuando mencionamos acá la palabra pulsión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como cualquier otro animalito que ande por aquí, digo, un poco más inteligentes podríamos argumentar, pero como cualquier otro animal sobre la Tierra, nosotros nos movemos en un inicio por instinto. Nosotros tenemos necesidades básicas, nosotros vamos siendo de alguna manera en muchas maneras iguales que cualquier otro animal que usted pueda ver en sí. De ahí es algo de lo que se van agarrando a veces otras personas también extremistas que hablan sobre el vegetarianismo y más bien el veganismo, ¿no? Que ya ni siquiera es algo que venga de un producto animal, ¿no? Ni la leche. ¿Por qué? Porque esto causa un sufrimiento a los animales, que tal vez sea un tema que podamos abordar después, pero se acaba poniendo al mismo nivel que el sufrimiento que puede vivir un ser humano. Y ahí es en donde ya nos acabamos desviando un poquito de la situación. Si bien todos sentimos dolor, nosotros somos animales que significan el dolor. Para nosotros, digamos que al momento en el que estamos introducidos en la civilización, cuando estamos en una cultura, cuando aprendemos un lenguaje y obtenemos un pensamiento abstracto, el significado del dolor y de vivir y de existir meramente es totalmente distinto que el de cualquier otro animal. Y esto también se va complejizando alrededor de la elección de objeto de deseo, de nuestro objeto sexual de deseo. Esto no lo podemos argumentar como que si yo nací con un pene, entonces me deben de gustar automáticamente las mujeres. O que si yo nací con una vagina, automáticamente debería de gustarme los hombres. Esto no es así de lineal para nosotros. Acuérdese que a partir de cómo nos vamos criando, a partir de los modelos de identificación que tenemos alrededor, es que nosotros podemos ir identificándonos como seres humanos. Nos vamos haciendo sujetos, vamos adquiriendo rasgos de personalidad que a final de cuentas nos traen adultos en una diversidad enorme de manifestaciones. Homosexuales, heterosexuales, nada más por nombrar un poco sobre el género, ¿no? También podríamos hablar de la bisexualidad y de muchas otras cosas que se pierden en el espectro, pero que ya va alejado de la biología. Hay personas que dicen, bueno, es que también los animales tienen conductas homosexuales. Yo creo que ni siquiera podríamos llegar a decir homosexual a un animal, porque un animal es un animal. Es un animal sin educación, sin cultura, en el cual no está la expresión del amor como tal, ¿no? Lo que se está buscando ahí es efectivamente el instinto de reproducirse y el instinto de descargar la energía sexual. Y para descargar la energía sexual puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un cojín, puede ser un árbol, puede ser una piedra, lo que usted guste, mientras nos permita frotarnos alrededor de ella.
Sí, exactamente, ¿no? Si nos vamos a lo más básico, verdaderamente no existe una noción de orientación sexual como tal, únicamente está el instinto que apunta a reproducirse y que apunta a preservar la especie, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, cuando hablamos de seres humanos, sí va adquiriendo una complejidad distinta. Ojo, no porque seamos más importantes, en absoluto. No, más, No más porque, complejo. exactamente, no porque tengamos ningún tipo de importancia extra. Yo creo que hay microorganismos que son mucho más indispensables para más formas de vida, que lo indispensable es que nos podemos llegar a sentir nosotros en muchos sentidos. La cuestión con nosotros es la complejidad en el aspecto mental únicamente, que esto nos proporciona una conciencia mucho más compleja de nosotros mismos. Casi todos los animales sociales, como pueden ser delfines, como pueden ser lobos, como pueden ser muchos otros animales que también mantienen una cierta estructura social, tienen una complejidad extra, tienen una forma más compleja en su organización, digamos, y se pueden observar precisamente por eso en estos grupos de animales comportamientos, o los elefantes, ¿no? Por ejemplo, comportamientos que hacen pensar en un cierto grado de inteligencia. ¿Por qué? Porque al estar la estructura que incluye a más de un miembro, se va haciendo necesario al menos cierto grado de distinción entre cada uno de los miembros, y eso a los seres humanos, en donde nuestra estructura social es tan compleja y además viene absolutamente sostenida como base del lenguaje, que el lenguaje nos abre otro universo completamente, pues esto se vuelve mucho más específico en el ser humano. La conciencia que alcanzamos a tener de nosotros mismos, de nuestra existencia, de nuestra durabilidad, de que somos perecederos, etcétera, 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 hace que las experiencias que tenemos sean distintas, y de hecho la mayor parte de la organización que tenemos, que atribuimos como humana, por ende, como que asumimos que con eso nacemos por nacer de la especie humana, lo cual no es cierto. Nacemos tan animal como nace cualquier otro animal en el mundo salvaje. La diferencia es que nosotros no nacemos en el mundo salvaje, nosotros nacemos dentro de la civilización. Y toda esta estructuración que nos parece tan propia, que nos parece tan de nacimiento, en realidad es transmitida, es insertada por la cultura. No nos vienen los genes, no nacimos con ello. La capacidad de que tengamos o no la posibilidad de nombrarnos, de distinguirnos si somos hombres, si somos mujer, de elegir un objeto sexual, todo eso viene inserto en la cultura. Podríamos decir incluso que en muchos sentidos va en contra de la naturaleza. Es cierto, en muchos sentidos nuestra estructura social va en contra de la naturaleza, porque prestamos atención a cosas como el pudor antes que a cosas como el respeto al otro, antes que a cuestiones como que prevalezca la especie, ¿no? Qué respeto ni qué nada, ¿no? No existe la palabra violación, vamos a reproducirnos y que el más fuerte tenga más hijos, ¿no? A ver, así como en la selva, literalmente. Entonces, la biología, si bien es algo base y que no deja de tener su eco en nuestro mundo psíquico, no es necesariamente a donde deberíamos de recurrir cuando tratamos de explicarnos una patología, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de nuevos modelos familiares. Y bueno, rescatando también esta cuestión, que ya hablábamos un poco acerca de lo biológico, como no es algo que podamos tomar tanto como una guía, ¿no? Pero a propósito de la función materna y función paterna, esto sí es algo que nos puede dar una claridad, y que quizás con esto
se puede entender de mejor manera, tanto la importancia como la manera en la que se reestructura, en la que verdaderamente existen modelos distintos de familias, ¿no? Aunque no sean estos tan novedosos como puede aparecer el matrimonio homosexual, ¿no? Vamos a pensar, ¿a qué me refiero con función? Cuando hablamos de función materna o función paterna, esto significa que no es exclusivamente el hombre quien va a tener la posibilidad de llevar a cabo la función paterna, tampoco la función materna, ¿no? Podrá haber, vamos a pensar, la función materna tendría que ver con contención, tendría que ver con cuidados, tendría que ver con esta receptividad. Un padre puede hacer eso, y un padre debería de ser capaz de hacer eso hasta cierto grado, aun cuando sí tenga la oportunidad de que esté ahí su pareja ayudándole a criar a sus hijos, ¿no? No es que un padre pues nunca va a abrazar o nunca va a confortar a su hijo o a su hija después de que se ha pegado, después de que está llorando. No, por supuesto que también existe esta parte tanto femenina como masculina en cada uno de nosotros. Entonces, la función paterna va en general como a marcar ciertas delimitaciones, a poner ciertos altos, a estructurar en este sentido, ¿no? En el sentido de la ley específicamente, cosa que también puede y debería hacer la madre, independientemente de si tiene o no al lado a su pareja ayudándola a criar a estos hijos, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces cuando hay alguna separación, ¿no? O cuando podemos ver a un señor que él por su propia cuenta, sin ayuda de la pareja, sin ayuda de la mamá, está haciéndose cargo de los niños. Podemos ver mucho más comúnmente el caso contrario, que es la mamá quien se está haciendo cargo de los niños. Podemos ver las situaciones de madres solteras, por ejemplo, que no es que haya habido ningún divorcio, pero se tuvo al hijo así únicamente a solas, digamos. Iba a decir por su propia cuenta, pero eso es la fantasía precisamente, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hay una mamá soltera. En fin, la cuestión aquí es que lo ideal, si quisiéramos pensar casi utópicamente, sería pensar que esta mujer que está criando sola a sus hijos tiene también instaurada esta ley en su cabeza, lo cual le va a permitir ejercer la función paterna ante su hijo, aun que ella sea una mamá y sea una mujer. Esto de que es mamá y papá al mismo tiempo no es cierto. De que hay una ausencia, hay una ausencia. Ese es un hecho innegable. Ninguna mujer puede ser mamá-papá, ningún hombre puede ser papá-mamá, que lleve a cabo parte de la función paterna, la mamá en algunas ocasiones, y a lo mejor ella sola, y el papá que lleve a cabo parte de la función materna, no lo hace en ningún sentido equivalente al hecho de que estuviese ahí físicamente presente una mamá o un papá, depende de cuál sea el caso, que está deseando a esos niños, que los está cuidando, que está procurando por su bienestar. Nunca va a ser lo mismo. Sí está esa ausencia, pero tendríamos que pensar también que en la mayoría de los casos, lamentablemente quizás, independientemente de que sea esta caricatura, este dibujito de mamá, papá, niño, niña y perrito y el solecito atrás con la casita, independientemente de que sea así, aparentemente la estructura familiar, en general lo que ocurre dentro es que no se están cumpliendo con las funciones de esta manera utópica de la que hablamos, ¿no? Sería el ideal que tanto ella como él
pudiesen respetarse mutuamente, que pudiesen ver a la criatura como un individuo, que pudiesen asumir que también la otra persona tiene parte y tiene derecho al estar educando a esta criatura. Pero lo real es que en la mayoría de los casos esto no sucede. En la mayoría de los casos se hace un ping-pong en donde ahora son tus hijos, ahora son mis hijos, si se equivocan son tus hijos, uno de los dos se lava las manos, a lo mejor el otro también se lava las manos, uno de los dos los agarra para que sean sus aliados. Entonces, tendríamos que pensar, estas utopías no existen, sería el ideal, pero es muy rara la ocasión en la que una estructura familiar se acerca a este ideal. Ya no digamos que lo cumple, se acerca a este ideal. Y aún así, crecemos y bueno, pues a veces nos ponemos en un plan de, no, bueno, pero es que si pasa esto, entonces las personas van a crecer con tal raspadura. Y si le dices a los niños que perdieron, entonces van a nacer con la raspadura de la frustración. Pero si nunca les dices que perdieron, entonces van a nacer con la raspadura de la podredumbre. Todos tenemos que crecer con eso. Es parte de la vida. La cuestión es que aprendamos a desarrollar herramientas para lidiar con esas raspaduras que necesariamente van a formar parte de la vida de absolutamente cualquier persona. Uh-huh. Y creo que hay algo acá también muy constante, que es este miedo a ciertas palabras como patología, ¿no? Psicopatología. Es que es un trauma, eso es una psicopatología. Hombre, si supiera la psicopatología de la vida cotidiana, como se dice en los escritos psicoanalíticos, no es una cosa rara, no es así como que nos van a mandar a encerrar a todas las personas que tengamos algún rasgo de alguna psicopatología. No es este el punto, porque por ejemplo, fíjate Gaby, nos están comentando acá por WhatsApp, nos dicen, desde el psicoanálisis, la homosexualidad es una patología, una parafilia o una perversión sexual, porque no me queda claro la postura desde la ciencia psicoanalista. Saludos, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Dentro de lo que vamos hablando acá nosotros en una postura teórica del psicoanálisis, no vamos a ver este tipo de como de subdivisiones que uno se podría esperar tal cual en una postura tal vez más en lo psiquiátrico, por ejemplo, que si es de tal grado, que si es una de estas o una de aquellas. Cuando nosotros hablamos de una elección de objeto homosexual, estamos hablando de una elección de objeto sexual perversa. Esto es, en el acomodo psicoanalítico, la manera de explicar cuál es el dinamismo de ese psiquismo. No quiere decir que entonces sacamos nuestro sello y decimos esto es perverso. Y luego sacamos otro sello y decimos esto es psicótico. Y luego sacamos otro sello y esto es neurótico. No va al caso. No es una manera de etiquetar. Aunque tristemente, hace ya algunos años, por los años 60, 70, se hizo, no sabe usted, el revuelo alrededor de este tipo de clasificaciones. Por eso es que es un tema un tanto delicado al momento de hablarlo. Se fue haciendo un gran revuelo porque dentro del manual de diagnóstico diferencial venía la homosexualidad justamente dentro de la rama de las perversiones. Lo que no se acaba de entender es que los que van denunciando todo esto no van en el entendimiento de que es un manual de diagnóstico para poder entender lo que está sucediendo con la persona. Y entonces un montón de gente salió con una idea de decir, pues si sale ahí en el manual, yo estoy enfermo. Y se hizo una manifestación muy curiosa en los Estados Unidos de tanta gente que habló a su trabajo para reportarse enfermo y estaba enfermo de homosexualidad. Porque en el manual de diagnóstico diferencial, en el DSM, decía que eso era una enfermedad. Y se hizo una presión social y política abismal, terrible, hasta que se quitó, ¿no? Y ahora hacemos como que no pasó eso y seguimos adelante. Acá no era esa la intención. No, en ningún sentido tendríamos que estar, ¿cómo lo podríamos decir? Discriminando o hablando de enfermedades como si fuera una cosa tan terrible, ¿no? Déjeme le digo, también la neurosis, que es a lo mejorcito tal vez que le podríamos tirar, es algo que nos provoca una enfermedad y que nos provoca un sufrimiento. Son maneras de describir el funcionamiento psíquico. No es una etiqueta con la cual nosotros tendremos que salir al mundo a enfrentarlo y decir yo soy esto y yo soy aquello, porque entonces ahí es en donde nos empezamos a desviar. Y tristemente nos empezamos a desviar utilizando ciertos términos científicos que no van al caso, porque ni siquiera lo sabemos usar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de nuevos modelos familiares y retomando esto que mencionabas hace un momentito, José Luis, a propósito de la cuestión de lo perverso y tratando de englobar también un poco en general de qué va toda esta cuestión de cuestionarnos a propósito de los modelos familiares. Decíamos, podemos tener una utopía a propósito de las funciones que nos corresponde cumplir a cada uno, ¿no? Para formar personas con mayor capacidad de vivir sanamente, ¿no? En el sentido de la posibilidad de disfrutar la vida, de respetar a los demás, que también es algo necesario para poder disfrutar la vida, sino luego en el caso más, digamos, primitivo, pues de menos nos anda persiguiendo, ¿no? Esta paranoia. Ya en un caso quizás más estructurado, bueno, pues aparece la culpa, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que no hay un único y absoluto sendero en el cual se deberían de hacer las cosas, o un orden en el cual se deberían de hacer las cosas para considerar que está bien hecho. El día de ayer decía, bueno, pues hay un abanico tan grande desde la percepción de cada uno, desde la subjetividad de lo que es bueno, de lo que no es bueno, etcétera, 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 de lo que es ser feliz, de lo que no es ser feliz, que creo que nos podríamos ceñir únicamente a unos ciertos factores muy elementales, muy básicos, que tienen que ver con precisamente esta capacidad de disfrutar la vida, de disfrutar el trabajo y de respetar a las otras personas, ¿no? De poder vincularme también con otras personas. Eso básicamente, ya lo que venga de adorno con eso, bueno, pues va a ser muy diverso, puede estar distinto en cada caso. ¿Y qué es? Quizás estaré haciendo una reducción muy grande, pero vamos a pensar, al menos desde mi punto de vista, ¿qué sería lo básico necesario, lo fundamental para que se pueda formar una persona más o menos en estas condiciones, que pueda desarrollar esa capacidad de lanzar su deseo, de relanzar su deseo, sin que esto cobre una ruta que termina por destruir aquellos caminos por los que transita, ¿no? Pasando por encima de personas, pasando por encima de instituciones, etcétera, etcétera. Básicamente los límites, tener límites. Tener límites tanto en el sentido de la contención, tanto en el sentido de poder tener la tranquilidad y esta cierta sensación de certeza de que existo, de quién soy, hasta dónde llego, que hay algo que me sostiene, que tengo un centro, que no estoy así nada más disperso a las órdenes de a ver qué pasa el día de mañana, a ver qué me exigen el día de mañana, sino sentir esta cierta consistencia en mi propia persona, sentir esta cierta confianza, no en este sentido romántico que luego yo creo que propagan estos libros de superación personal, no, confianza no en el sentido de optimismo, sino en el sentido de verdaderamente ubicar tu existencia, ¿no? Ubicar que eres una persona y las delimitaciones que tienes como persona. También así límites en el sentido de la ley, ¿sí? En el sentido de dónde empieza el otro, qué puedo hacer, qué cosas no es debido que haga y por qué. Yo creo que esto, de una forma muy básica y a lo mejor muy reducida, es algo que verdaderamente le puede dar noción a las personas, tanto de cómo moverse
así como de cómo relacionarse afectivamente, porque si se han sentido contenidos en algún momento de su vida, es porque han establecido un vínculo de amor con alguien en determinado punto también, y esto les capacita de alguna manera para tener fe y para tener confianza en los vínculos afectivos con los otros. Si nosotros hablamos de perversión, necesariamente estamos hablando de una, estos límites quedan borrosos precisamente. Hay muchas personas que incluso, si hablamos de, a propósito de la orientación sexual, no están del todo ciertos. Que quieren, no están del todo ciertos si se sienten atraídos por uno, si se sienten atraídos por otro. A veces se hace un cambio físico, se hace todo un proceso de hormonas hormonal y de cirugías para cambiar aspecto, y entonces vuelve a brincarse el deseo sexual hacia otro género, ¿no? Entonces necesariamente ahí estamos hablando de una ausencia de límites, quizás no en el terreno de la sociopatía, de la psicopatía, perdón, sino en el terreno del yo, del ser. Claro, pero vamos a poner, yo creo que si las personas se alarman de esta cuestión como algo novedoso, además yo sigo, ¿no? Siempre se dice que las cosas son novedosas, no es cierto, esto siempre toda la vida ha existido, pero bueno, las personas se alarman de que, oh Dios mío, cada vez hay más y no debe ser que nos vayamos a extinguir. No nos vamos a extinguir, somos una plaga, no nos vamos a extinguir. Pero si a propósito de los límites esto es alarmante, algo que es verdaderamente perverso y en el sentido de la psicopatía es la infidelidad. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuántas familias así educan a hijos? Y esto, digo, si nos pusiéramos a hacer una listita de lo que deberíamos de discriminar de alguna manera. No es por discriminar. No, pero si lo pusiéramos en ese sentido, ¿en qué momento quedó en primer lugar esto, ¿no? En lo cual uno no tiene mayor decisión, ¿no? Exacto. Es una cosa realmente triste, aberrante ver cómo podemos discriminar de esa manera, cómo podemos dirigir nuestro odio. Y también ahí tendríamos que pensar por qué es que se dirige nuestro odio hacia eso, ¿no? Que tal vez en un momentito lo podamos comentar. Pero es alrededor de algo que nosotros no podemos elegir, ¿no? Y uno podría decir, bueno, entonces también la infidelidad es algo que las circunstancias nos van, y nuestra historia y nuestra infancia. Sí, oiga, pero ya estamos muy grandecitos a esos momentos, ¿no? Si ya esa fue nuestra última opción, esa fue nuestra única alternativa, ahí ya podríamos hablar de nuestra responsabilidad en todo sentido. Pero cuando discriminamos a alguien por su color, cuando discriminamos a alguien por su nacionalidad, cuando lo discriminamos por su objeto de elección sexual, ¿qué estamos discriminando? Estamos nada más, digamos, como resaltando nuestra ignorancia y hablando de nosotros mismos, que a final de cuentas es lo que tendríamos que pensar. Porque nosotros no sabemos por qué la otra persona es así. Lo que sí sabemos y lo que podríamos intentar entender es por qué a nosotros nos provoca tanta repulsión. Porque algo tiene que ver con nosotros. Y uno puede decir, bueno, es que no es natural. Ah, no. Vamos pensándole un poquito más en eso. Cuando hablamos desde una postura psicoanalítica, que es parte de lo que nos habían preguntado, Freud va haciendo una clasificación en el niño como perverso polimorfo. Perverso polimorfo, ¿por qué? Porque no hay una definición en un objeto sexual, porque no hay una definición digamos como de las barandas que nos va marcando la ley, ¿no? Cuando ya somos un poco más grandecitos. Y esto nos hace que de alguna manera nosotros podamos encaminarnos hacia cualquier lado, hacia un aspecto heterosexual, hacia un aspecto homosexual, o a una asexualidad, lo podríamos decir, o algún otro tipo de estructura, y podríamos pensarlo hasta de deformaciones en nuestra personalidad. Y deformaciones ya resulta ser una palabra un tanto compleja de utilizar aquí, ¿no? O cuando hablamos de una enfermedad como tal. Acá lo que nosotros acabamos siendo es el reflejo de nuestro desarrollo. No es que nos hayamos enfermado como tal, porque todos nos enfermamos de cultura. Nos necesitamos enfermar de cultura para poder ser personas, para poder hablarnos entre nosotros. Porque si estuviéramos yendo hacia el impulso natural sería que estuviéramos todavía recogiendo mangos y sin taparrabos, déjenme le digo, ¿no? Estaríamos viviendo de una manera muy, muy distinta. Nosotros realmente vamos en contra de la naturaleza, en muchísimos sentidos, como para utilizar eso como argumento. Cuando nosotros
vamos haciendo este tipo de discriminación en estos nuevos modelos familiares. Solamente estamos hablando de lo poco que sabemos de la condición humana. Estamos hablando desde nuestras tripas y no desde algo que nosotros realmente podamos calificar u opinar en algún sentido. Opinamos porque tenemos boca a veces, pero no porque tengamos un argumento real alrededor de esto. Simplemente es la diferencia lo que nos acaba aterrorizando. Y acá hay que entender algo que tú también estabas diciendo, Gabriela. Cuando hablamos de las familias con padre, madre o madre o solamente un padre, no es que estemos hablando de que se necesiten ahí los monitos parados. Lo que se necesita es la función. Y la función es algo que así tengamos a ambos, puede no estarse transmitiendo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50, ya casi. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema a propósito de los nuevos modelos familiares, ¿no? En general, creo que tendríamos que pensar en sí, a propósito de estas cuestiones que llaman tanto la atención y que pueden llegar a generar una reacción inmediata, como lo estuvimos hablando también el día de ayer. Creo que esto que tú comentas, José Luis, a propósito de cuestionarnos también por qué es que genera esa reacción, sería bastante importante, ¿no? En muchísimas ocasiones, ya decíamos, en realidad es muy importante que existan ciertas delimitaciones dentro de la cabeza de las personas que se están haciendo responsables, sobre todo de la crianza de alguien, ya no digamos simplemente de acompañar a alguien más, de acompañar a un adulto, a otro adulto, porque ya decíamos, una familia también son una pareja, aunque no tengan hijos, ¿no? Y esto también ya te implica cierta responsabilidad, porque se está haciendo al formar una pareja una promesa a otra persona, implícita o explícitamente, con papel o sin papel, se está haciendo una promesa a una persona, de alguna manera. Entonces esto ya implica cierto grado de responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad se hace mucho más grande cuando la promesa implica también a otras personitas que además vienen en blanco, ¿no? Que cuentan únicamente con los recursos que nosotros les seamos capaces o no de proporcionar. Entonces, aquí es de vital importancia tener estos límites marcados en la cabeza. Y en la mayoría de las ocasiones esto no sucede, ¿no? Ponía el ejemplo de la cuestión de la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad cobra cierta importancia? Además cobra importancia únicamente en los seres humanos, ¿no? Por ahí se dice, no, bueno, es que tal animal, que si los lobos, que si los pingüinos, le son fieles a su pareja por el resto de la vida. No he visto, si soy franca, un estudio exhaustivo al respecto que me pueda decir de cierto que es real ese dato. Lo que sé es que algunas otras especies son capaces de identificar a su pareja por el resto de la vida, ¿no? Como tú podrías identificar quién es fulanito de tal, ¿no? Que estudió contigo en X lugar. Pero de eso a la fidelidad es algo, una noción que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que pierde sentido cuando nos vamos a otra vez las ligas de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, esta palabra, este concepto que cobra sentido únicamente en nuestra cabeza, tiene la importancia precisamente porque va en función a los límites, al respeto, a cuestiones que nos hablan ya de una base que nos va a estar permitiendo comportarnos de cierta manera, que nos va a permitir también, cuando hablamos, por ejemplo, de la crianza, que nos va a permitir también tener esta noción de renuncia, que es tan importante también para las relaciones interpersonales, de renuncia en el sentido de entender que si he tomado una elección, esto me implica también renunciar a otras ciertas posibilidades,
que no puedo tener un pie en cada espacio, en cada lugar. Esto es sumamente importante, la posibilidad de aceptar nuevos miembros, de aceptar el pensamiento del otro, de poder, aunque no me guste hacia dónde se dirige el otro, hacia dónde poder aceptar que su cabeza, y también aceptar que en determinados momentos va a ser tanto la disonancia que genera con mi propio pensamiento, que a lo mejor eso implica una separación, y otra vez viene nuestra capacidad de tolerar la frustración y de la renuncia, ¿no? Entonces, esto es importante, que esté en la cabeza de todos, independientemente de el color, del lugar en donde hayas nacido, de la orientación sexual, de lo que sea. Yo creo que un error muy grande que se hace, muy, muy grande que se hace cuando se habla a propósito de la homosexualidad, por ejemplo, es asumir que una mujer homosexual es o debería ser un hombre, o que un hombre homosexual es equivalente a una mujer. Este es un error que socialmente se va propagando y que a veces se encuentra incluso en la cabeza de la persona que padece esta patología, porque esto es una patología, esto es una despersonalización. A ti te puede gustar lo que quieras que te guste, pero eres o un hombre o una mujer. Que te guste lo que te guste, eso es una cosa. Ya, lo otro es distinto. Y ahí ya tendríamos que entender justamente en dónde es que se estaciona la psicopatología, ¿no? Realmente en la indiferenciación, en una indiferenciación, en una situación ya más de fondo, no porque nos guste una cosa u otra, ¿no? Una persona u otra, sino que podríamos ver también que hay un espectro alrededor de esto, que eso es algo que no se habla muy a menudo, pero bueno, nos están diciendo acá. Dicen, buena tarde, disculpen, ¿por qué sus programas no los tienen en el canal específico de Radio Mujer? Nos dice Adriana desde Seattle, Washington, en la plataforma de Audio Now. ¿En Audio Now tenemos programas? ¿No, verdad? Ya. ¿Se transmite a la estación? No, bueno, Adriana, yo creo que los puedes buscar en nuestro canal de YouTube, ahí es en donde se están subiendo, ¿no? Los programas, como siempre, nada más te vas a YouTube y buscas Radio Mujer GDL, y por ahí viene una lista de reproducción que es de aquí, de tu programa de Desde tu Mirada. Y le estaba diciendo, acá no alcanzamos a entender muy bien que hay un espectro alrededor de lo que tiene que ver con la elección sexual. Por supuesto que hay una frontera, pero aún pasando la frontera para un lado y para otro, vamos a ver que hay un espectro alrededor de nuestro deseo, por ejemplo, ¿no? Acá tendríamos que pensar que si no hubiera ese espectro, si no hubieran este tipo de manifestaciones, no podríamos tener amigos. Esto es algo que en algún momento hablamos. Usted podría buscar por ahí el programa, pero lo que nosotros vamos manifestando con nuestros amigos, ¿no? De nuestro mismo sexo, es un afecto homosexual. No nos podemos ir, no podríamos verlo más claro. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ahí el asunto es que la meta es distinta, ¿no? Pero aún así nosotros podemos amar a un hombre siendo hombres y podemos amar a una mujer siendo mujeres. De la misma manera lo podríamos ver todavía más obvio alrededor del amor que le tenemos a nuestros padres. Tanto podemos amar a nuestro padre como a nuestra madre. Y esto es una manifestación de amor homosexual. ¿Por qué no puede decir, no, bueno, es que los hombres somos rudos y las mujeres tienen que ser? No, de todas maneras podemos tener ese amor. Ahí la diferencia es cómo han quedado asentadas nuestras bases en la diferenciación y en la identificación que tenemos con cualquiera de los dos sexos que sea, ¿no? Luego ya también queremos hacer ahí una revoltura en pro de la non plus ultra de la babosada, déjeme le digo, de que ya tenemos una lista como de 14 sexos en los cuales no nos vamos a definir. No, tampoco nos tendríamos que ir por esos asuntos. Aparte, ahí mismo se está permeando la locura en la que estamos viviendo a final de cuentas. Porque qué necesidad hay de que haya 14 elecciones en una muestra, ¿no? ¿Cuál es nuestro sexo? ¿Hombre o mujer? No, es que no es el sexo. Es que a final de cuentas no es lo que me identifica. Hombre, hay que ir entendiendo un poquito que si nosotros nos quedamos tan atorados en ese tipo de cosas, tal vez el problema no esté tan afuera, ¿no? El problema posiblemente también esté en nosotros, en cómo vamos haciendo ese tipo de diferenciación en nosotros. Y uno podría decir, bueno, es que así es como comienza de una manera silenciosa.
también ahí tendríamos que pensar un poquito sobre nuestra paranoia y cómo poderlo diferenciar alrededor de una realidad, que si hay una realidad que nos puede antagonizar en nuestros deseos, en nuestros derechos, en nuestras libertades, sí, pero ya estarlo buscando abajo de las piedras y en los papeles se vuelve una cosa bastante persecutoria, ¿no? Y que definitivamente no nos lleva a nada. Y que realmente, con lo que podríamos concluir acá en el programa, es que estos nuevos modelos familiares no son ni tan nuevos, siempre han estado. De acá, la única diferencia es que cada vez se hace más fácil reconocerlos y que cada vez se van ganando más derechos en pro de reconocernos todos, no importa cuál sea nuestra definición y no importa cuál sea nuestro género, como seres humanos, ¿no? Que al final de cuentas eso es algo que todos vamos a compartir, nos guste lo que nos guste. Y pues bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.